Hola, bienvenidos al programa Enséñanos a orar. Yo soy Isa, mi esposo Rubén. Hola. Nos da gusto saludarte y queremos compartir este tiempo contigo. Hoy queremos hablarte de la fe como fruto del Espíritu. Y queremos decirte que el plan de Dios es que tú y yo vivamos continuamente en su bendición. Cómo nuestra fe puede convertirse en un estilo de vida. Cómo nosotros podemos enfrentar la angustia, la frustración, el temor, la preocupación y cómo podemos vivir de manera abundante en todas las áreas de nuestra vida. Cómo por medio de la fe podemos ser de bendición para otros. Esta fe de que te habla Isa es una fe que Dios puso en nuestro corazón cuando fuimos llamados a salvación. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hay una fe que vino, la fe de salvación. Pero es muy importante que nosotros entendamos en este tiempo que nosotros tenemos que seguir trabajando en esa fe. Tenemos que seguir disponiendo nuestro corazón para que esa fe crezca en nuestro corazón, de tal manera que esa fe que recibimos inicialmente afecte nuestra mente, afecte nuestros sentimientos, renueve nuestra forma de pensar y traiga transformación a nuestras vidas. Porque una vez que tú has tomado la decisión de seguir a Cristo, tú estás totalmente perdonado. Y entonces comienzas todo un proceso de crecimiento y de maduración, porque es el tiempo en que tú tienes que crecer espiritualmente. Entonces esta fe que te condujo a la salvación es como una semilla que necesita caer en buena tierra para crecer y multiplicarse. Y entonces esta semilla no se puede quedar allí tal como tú la recibiste. Es una semilla que tiene que crecer. Por eso en 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 y 4, dicen que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, todo lo que tú necesitas para poder vivir ya fue puesto en tu espíritu. Todo lo que tú necesitas para salir adelante ya está allí. Dios lo puso en tu espíritu. Y dice la Escritura, en esa parte, dice que es para que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿En qué consiste esa naturaleza divina? O sea, estamos hablando de la esencia de Dios. O sea, estamos hablando de que esa naturaleza divina tiene que ver con la manera de pensar y de actuar de Dios. O sea, esa semilla de fe que fue sembrada en ti, que fue sembrada en mí, tiene que ver con eso. O sea, el crecimiento de esa semilla, nuestro crecimiento espiritual, tiene que ver con que nosotros vayamos tomando la manera de pensar de Dios, vayamos tomando la manera de actuar de Dios. ¿Cómo? Por medio de las promesas que Él ha hecho en su palabra, ¿verdad? Para ser como Él, para adoptar sus opiniones, para adoptar sus sentimientos y su forma de entender las cosas. Pero si nosotros creemos esto, porque todo es la fe y todo se mueve en fe, si nosotros creemos esto, vamos a poner en práctica estos principios, vamos a poner en práctica las promesas que están en la Biblia, y entonces lo primero que va a empezar a cambiar es nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos. Lo que va a cambiar es la manera de relacionarnos con los demás. Eso es lo importante de esto. Eso es lo importante que esta fe va a desarrollar en nosotros, porque vamos a poder trascender las actitudes terrenales que son un lastre en nuestra vida, esas actitudes terrenales que nos causan dolor, que nos causan inquietud, que nos causan preocupación y temor. Esta fe de la que estamos hablando es algo que se activa o se manifiesta en nosotros cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios entre en nosotros. Es decir, cuando tú decides abrazar esa palabra y caminar bajo esa verdad, bajo la verdad de esa palabra, es como se manifiesta el fruto de la fe. Y entonces esa fe se va a manifestar. Por ejemplo, cuando te toca atravesar por un valle de sombra de muerte, cuando te toca atravesar por momentos adversos,
cuando tú tienes que enfrentar momentos contrarios a los que tú esperabas. Es por medio de esa fe que tú vas a poder sobrepasar esas circunstancias. ¿Por qué? Porque a través de esa fe vas a mirar desde lo alto. A través de esa fe tú vas a poder tener una perspectiva totalmente diferente. Tu mirada no va a estar puesta en las cosas temporales, no va a estar puesta en las cosas de abajo, como dice la Biblia, en las cosas que físicamente puedes ver, sino que tu mirada va a estar puesta en lo eterno. Va a estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en este punto, yo quiero invitarte a que escuches un testimonio. Isa tiene un testimonio tremendo, ¿verdad? Ella recibió un diagnóstico de muerte, pero yo quiero que ella te platique qué fue lo que pasó, qué fue lo que ella sintió y cómo la mano poderosa de Dios la sostuvo. Así es, quiero compartir contigo parte de mi testimonio relacionado con la fe como fruto del Espíritu. Cómo nosotros hemos vivido tiempos difíciles donde tienes que creerle a Dios. Tienes que aferrarte a su palabra, a su verdad, a sus promesas, hacerlas carne en ti, abrazarlas para poder sobrevivir o sobrepasar situaciones difíciles y poder salir victorioso de ellas. Y hace aproximadamente 12 años, cuando todo estaba bien, fui a un chequeo de rutina y al recibir mis resultados, la doctora que me atendió me dio un diagnóstico no bueno. Se trataba de un tumor en la matriz y ella me daba 6 meses de vida. Por lo que al recibir esta noticia, pues yo me quedé desconcertada, no supe qué responder. Pero al salir de la clínica, lo comenté con mi esposo y obviamente él se preocupó, pero empezó a hablarme del poder de Dios y de las promesas que Él tenía para nuestras vidas. En ese tiempo, mis hijas estaban sirviendo a Dios en las misiones en Pachuca y al día siguiente nosotros teníamos que ir a visitarlas. Y yo le pedí a mi esposo que no les dijera nada. No quería que ellas se desanimaran de estar sirviendo al Señor o que se fueran a enojar con Él. Pero al estar con ellas, lo primero que preguntaron fue: ¿cómo te fue, mami? ¿Cómo te fue en los estudios? Y pues de momento no supimos qué decir. Y pues yo dije a mi esposo: diles. Y pues con un nudo en la garganta, pues él les tuvo que decir. Pero a mí me sorprendió mucho que ellas al escuchar ni siquiera se angustiaron. Al contrario, estaban tan firmes en el Señor que dijeron: vamos a orar, mamá. Y en ese momento oraron por mí y yo pude sentir cómo Dios me sanaba y tuve una visión en donde recibía mi sanidad. Y al día siguiente nos congregamos en un templo de ahí y al estar ahí yo sentí que todo el servicio de ese día pues era como especial para mí. Y cuando llamaron al altar para orar por sanidad, pues yo pasé de inmediato. Entonces alguien se acercó a orar por mí y en ese momento yo pude sentir como un calor entró por mi cabeza hasta los pies y sentí cómo me quemaba. En ese momento caí y al pararme después de ahí pude sentir mi sanidad. Eso trajo a mí pues el incremento de mi fe y la confianza en Dios. Pero el diagnóstico eran 6 meses, así que puedes imaginarte, durante esos 6 meses la lucha fue tremenda, porque en ese tiempo venían pensamientos a mí
de duda, de incredulidad, el decir, ¿será que sí Dios hizo algo en mi vida? ¿O qué irá a pasar? O sea, y es la manera en que el enemigo viene y te ataca, tratando de destruir tu fe. Al grado de que yo le pedí a mi esposo que me llevara nuevamente a hacer los estudios. Y pues él accedió, pero no sin antes orar y recordarme lo que Dios había hecho en mí. Esto vino a reactivar mi fe y mi confianza en Él para volver a tomarme nuevamente de su mano y confiar en lo que Él había hecho. Entonces fuimos nuevamente a consulta con un médico diferente y efectivamente ahí seguía el tumor. Entonces el médico pensó en programarme para una cirugía y me citó para una siguiente consulta. Y dije, bueno, pues entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si Dios ya me había sanado. Pensamientos vinieron nuevamente a atacarme, tratando de destruir mi fe. Pero fue entonces cuando decidí levantarme y tomarme de la mano de Dios, creyendo lo que Él ya había hecho en mí. Y a pesar de lo que el médico había dicho, mi familia y yo decidimos declarar y abrazar mi milagro de sanidad. Y cuando fuimos a la siguiente consulta, cuando el médico hizo la revisión, él fue el primero que se sorprendió, porque ¿qué creen? El tumor maligno ya no estaba, había desaparecido. Y fue entonces que pudimos comprobar que por medio de la fe podemos llamar a lo que no es como si fuera, y será, tal y como dice su palabra. Y le damos gloria a Dios por las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Él ha hecho muchos milagros en nuestras vidas. Él ha bendecido nuestras vidas tremendamente. Y sobre todo, pues darle gracias porque a veces pasas por cosas difíciles, momentos inesperados. A veces vienen a tu vida circunstancias que tú no te esperas. O recibes un diagnóstico, como en el caso de Isa. O recibes una palabra contraria a lo que Dios tiene para ti. Y en ese momento sientes que todo se derrumba, sientes que todo se viene abajo. Yo recuerdo cuando Isa me decía, ¿y qué va a pasar? ¿Qué sentido tiene lo que estamos haciendo? Estábamos arreglando nuestra casa en ese tiempo. Dice, ya no la voy a ver, ya no voy a alcanzar. ¿Qué va a pasar con mis hijas? O sea, te pasan un montón de cosas. Hay un montón de situaciones. Pero mira, déjame decirte algo. Isa se supo refugiar en Dios. Ella supo escuchar la voz de Dios en ese proceso que duró 6 meses. Y déjame decirte, no fue fácil. No fue fácil porque el enemigo venía, los pensamientos estaban allí recordándole, tienes que poner tus cosas en orden, ya no te queda tiempo, esto es irreversible, ya no hay vuelta atrás. Fue una lucha en su mente tremenda, una lucha en toda la familia también, pero nosotros decidimos enfrentar la duda, decidimos enfrentar el temor, decidimos enfrentar la inseguridad a través del arma de la fe y empezamos a llamar a las cosas que no eran como si fueran. ¿Y sabes por qué? Porque lo que tú estás pasando hoy en tu vida es temporal. Hay otra realidad, hay una realidad eterna, hay algo que Dios tiene para tu vida, Dios tiene un propósito para tu vida. Y entonces tú no te quedes en esa circunstancia que estás viviendo, porque lo que es eterno es lo que te da vida, es lo que te saca de la escasez, lo que es eterno proviene de Dios. Pero es una decisión tuya, o sea, tienes que tomar una decisión. O sea, tú puedes caminar de acuerdo con esa palabra y esperar la muerte, o puedes caminar de acuerdo a lo que Dios ha dicho, caminar tomado de la mano de Dios. Y entonces allí es donde la fe se manifiesta. Porque tú dejas de poner tu enfoque en tu situación, dejas de poner el enfoque en tu necesidad o en lo que sea que tú estés viviendo y decides poner tu mirada en aquel que habla verdad, en aquel que dice, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu libertador. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, porque cuando nosotros confiamos en Él, miramos desde una perspectiva más alta. Cuando tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca la verdad de Dios para tu vida,
la fe como fruto del Espíritu se manifiesta y entonces tú recibes tu milagro. A lo mejor no en ese instante, porque Isa tuvo que hacerse una serie de estudios, pero cuando el Señor decidió que ese proceso terminara, ella fue totalmente sana y ella está totalmente sana. Hace 12 años de ese diagnóstico y te quiero decir algo, nosotros seguimos en pie. Nosotros seguimos en pie por la fe en el Señor que puso en ella y por la fe que Dios puso en nosotros como familia. Porque nosotros, en lugar de reclamarle a Dios, ¿por qué esto vino sobre nosotros? ¿Por qué si nosotros estamos sirviendo? ¿Por qué si nuestras hijas están en las misiones? O sea, nosotros no le reclamamos a Dios. Nosotros decidimos tomar las armas espirituales de Dios, porque nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales, nuestras armas son poderosas en Cristo, y nosotros decidimos entrar en alabanza y adoración, en oración y en intercesión, y arrebatamos ese milagro y tomamos posesión de lo que Cristo ya había ganado para nosotros en la cruz del Calvario. Deseamos de todo corazón que esta palabra te anime y bendiga tu vida. Efectivamente, mira, porque Dios tiene planes para ti. Hay un propósito especial para tu vida. Y el Señor está esperando que tú tomes la decisión de creerle, porque Él tiene bendiciones para ti. Que el Señor te bendiga.